que antes de que nosotros nos fuéramos a Orlando, Fernando había comenzado a decirme: Dios me ha dicho que escriba un libro para los hombres y para las mujeres, un devocional para combatir el temor. En todas las consejerías me doy cuenta que la gente vive llena de temor, temor al futuro y temor y si me enfermo y si me muero y qué va a pasar con mis hijos, temor a la economía. Y Dios me ha dicho que escriba un libro sobre el temor. Entonces le dije: ok, mi amor, entonces hay que escribir el libro. Nos vamos para Orlando a comenzar la iglesia. Nosotros comenzamos literalmente, si éramos 20 no éramos más. Nadie nos conocía en Orlando, solo un grupo que había de oración esperando que llegara la iglesia. Entonces teníamos muchísimo trabajo. Nosotros éramos los de pareja, los de mujeres, los de consejería, todo lo que había que en la iglesia lo hacíamos Fernando y yo. Entonces no había tiempo. Y después Fernando empezó a debilitarse, entonces ya no habían fuerzas. Entonces Dios me trae a memoria eso y me dice: ¿recuerdas el libro que Fernando dijo que iba a escribir? Lo vas a hacer tú en homenaje a él. Y fue una hermosura porque en medio de todo ese dolor que yo estaba sintiendo, porque hay una cosa y también quiero que queden en el corazón con esto: los pastores acompañamos a las ovejas en sus buenas, en sus malas, en sus dolores, en sus pérdidas, pero cuando los pastores pasamos pruebas, estamos solos. Y yo me sentí desplumada, sin pico, sin uñas, con un profundo dolor en el alma, con una profunda soledad. Y en medio de todo eso, el Señor me dice: vas a escribir ese libro. Así que este libro tiene ese argumento porque en algún momento también yo me sentí con temor. Y ahora, ¿qué va a pasar con Norma Pinzón? ¿Y ahora qué va a hacer de mi vida? Sentí como si estás parado y te jalan el tapete donde estás parado y te lo jalan y quedas girando, mirando a no sé dónde ni a no sé a quién, porque no había futuro, no tenía un horizonte. Entonces ese libro, Dios me dice, en medio de esa oscuridad que yo sentía y que vivía y ese despojo, Dios me empieza a mostrar que ese libro iba a ser una luz para mí, que ese libro iba a ser la nueva ruta que Él tenía para mí. Y fue tan hermoso porque cuando el Señor me dice: vas a escribir ese libro, entro al computador de Fernando buscando si él ya había empezado a escribir algo. Y no encontré nada que hubiera escrito, pero los 365 versículos que están en este libro, Fernando los había buscado. Entonces, es un hijo espiritual. No tuvimos un hijo físico, pero es un hijo espiritual. Lleva el nombre de Pildoritas y Reflexiones por obvias razones, porque es el programa con lo que la gente me conoce hace 21 años. Tiene el formato de reflexiones cortas, como lo hago en el programa, con versículos que ayudan a combatir el temor. No es para mujeres solamente, es para hombres y mujeres, pero fue y ha sido una herramienta que Dios me entregó allí, en el momento de decir: tú no estás viendo. ¿Recuerdan el versículo? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Y muchas dirán: ¿y cómo se va a entender que Dios le haya quitado al esposo, que se haya muerto? ¿Y cómo entender que Dios, por qué no le dejó más años de vida? Porque esas son las preguntas que uno humanamente se hace. Yo soy pastora, porque aunque no estoy ejerciendo literalmente en la iglesia como pastora, pero yo soy una pastora radial. Yo soy una pastora que va a diferentes púlpitos a hablar del Señor. Yo soy una pastora que ama a las ovejas. Yo soy una pastora que ama que la gente conozca del amor de Jesús. Y entonces ese
eso que está dentro de mí, ese fuego que está dentro de mí, lo tengo impregnado, lo tengo dentro, y es lo que a mí me hace levantarme diariamente y es lo que me motiva a seguir adelante. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo estaba escribiendo el libro, ¿cuántos saben que tenemos un enemigo? ¿Y dónde habla el enemigo? Muy bien, estoy en casa sobre la roca. A la mente. Es más, si usted tiene mucho tiempo libre, le voy a dar un consejo: ocúpese, porque no hay nada más peligroso que una persona que no hace nada y deja a la loca suelta. Esta es la loca. Mire, y nosotras las mujeres somos perfectas para empelicularlos. Entonces, si usted es de las que ve mucha novela, lo más seguro es que cuando viene su esposo, usted lo regaña por la escena que vio anteriormente, de la infidelidad que vio, que el tipo le ponía los cachos a la esposa. Entonces, ocupe la mente en cosas que edifican, ¿sí o no? La Biblia dice que pensemos en la palabra de Dios, amén. Entonces, el diablo me hablaba a mí y él tenía sus sermones y me decía: y se murió tu esposo, el hombre que tanto amabas. ¿Y dónde está toda la gente de la iglesia que tanto pastoreabas? Ya nadie se acuerda de ti. Mire, había días de verdad que si yo no mandaba un mensaje por WhatsApp, podía pasar el día entero sin hablar. O sea, estaba realmente sola, pasando un proceso de soledad y de pérdida y de luto, pero sé que Dios estaba en medio de eso. Él me necesitaba así, Él me necesitaba buscándolo a Él, buscando su rostro, buscando su palabra. Entonces, cuando yo me di cuenta de la mentira que el diablo estaba haciendo conmigo, porque lo que él quería era que yo renegara, lo que él quería era que yo me enojara con Dios, entonces cambié y le desbaraté la maquinación que el diablo estaba haciendo y empecé a darle gracias a Dios y revertí lo que el diablo me estaba poniendo en mi mente en agradecimiento a Dios. Y entonces le dije: Señor, gracias por haberme dado los 14 años más felices de mi vida. Gracias por haberme permitido estar casada con un verdadero siervo de Dios que vivía lo que predicaba. Gracias porque junto a Él te pudimos servir. Gracias, gracias, gracias. Y cuando uno tiene un corazón agradecido y cuando uno ve la bendición, no el punto negro, sino todo lo que Dios nos da, entonces todo cambia y el diablo tiene que huir. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un corazón agradecido. Yo no tengo la respuesta de por qué el Señor tantas veces había sanado a Fernando y esta vez no lo sanó. No tengo esa respuesta. Dios es soberano y lo que Dios decide está bien, porque la voluntad de Dios es exactamente. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces la voluntad de Dios, cuando todo anda bien, nos gusta. Pero cuando Dios dice: me entregas lo que más amas, duele. Y así me tocó. En ese proceso escribí este libro y en este proceso di a luz un hijo, porque este fue un hijo que me costó, un hijo que anhelé como un hijo que deseé, un hijo que pensé. Fue un parto que en muchos momentos se me complicó, que pensé que no iba a nacer, pero que como estaba en el corazón de Dios, nació. Amén. Le damos un aplauso al Señor por eso, porque todo lo que está en el corazón de Dios, si es de Dios, saldrá. Amén. ¿Cuándo? Eso no es problema nuestro. ¿Cómo? Tampoco. Es obedecer lo que Dios te manda hacer. Y lo que Dios me mandó a hacer a mí es: escribe. Y yo le decía: Dios, yo no tengo una editorial. Y Dios me decía: escribe.
Dios, pero es que yo no sé cómo voy a hacer para que llegue. Tú no te preocupes de eso, escribe. Escribe, lo que a ti te corresponde es escribir. Y no crean que esto fue fácil. Primero, cuando uno no tiene experiencia. O sea, arranqué. Cuando iba en el capítulo 100, yo decía, solo me faltan 265 capítulos. Cuando iba en el 200, solo me faltan 165. No, miren, fue un parto, literalmente un parto. Cuando yo escribí en mi computadora, pildorita número 365, dije, mi amor, hemos dado a luz. No sé si esto va a salir, si esto se publicará o no se publicará, pero lo que Dios me dijo que hiciera, yo lo hice. Y por lo menos el sueño que tú un día me plasmaste a mí, se vio realizado. ¿Y saben qué fue lo más hermoso de todo? Porque Dios habla de muchas maneras. Dios sabía que la que iba a escribir el libro era yo. No crean que Dios dijo, ups, se murió Fernando. ¿Y ahora qué hacemos? Plan B, Norma lo va a escribir. No, siempre hubo un solo plan, el plan A. Dios se lo puso a Fernando para que Fernando me impregnara a mí sobre eso. Pero Dios sabía que la que lo iba a escribir era yo. ¿Recuerdan cuando David iba a hacer el templo? Él anhelaba hacer el templo del Señor. ¿Pero quién lo construyó? Salomón. Dios se mueve de manera que nosotros no entendemos. Pero lo que quiero que sepas es que Dios no se olvida de ti. Ahora sí, quiero compartirte de dos personajes que están en la palabra de Dios, que en algún momento pensaron como yo, que Dios se había olvidado de mí. Y tal vez como tú piensas y estás acá pensando, Dios se olvidó de mí, Dios, llevo tanto tiempo orando y Dios no me responde, y Dios no me escucha, y nosotros pensamos, escucha a fulanita, le responde a menganita, pero a mí no me responde. Y no es así. ¿Quién se acuerda de Mefiboset? Bueno, ¿quién era Mefiboset? Mefiboset era el hijo de Jonatán, el gran amigo de David. ¿Sí o no? Ellos eran cachas, eran amigos. Mefiboset era nieto del rey Saúl. Y resulta que la niñera de Mefiboset, en un momento que entran al palacio, ella sale corriendo, se tropieza, el niño se cae y dice la Biblia que quedó tullido de sus dos pies. Pero no era tanto que estuviera tullido, es que Mefiboset termina viviendo en un lugar, díganme un lugar aquí en Armenia, así como pobre, como decir el Cartucho. Un sector. ¿Cómo? ¿Colinas? Bueno, el nieto del rey Saúl terminó en las colinas, arrastrado, de verdad, porque yo no creo que en ese momento hubiera sillas eléctricas. No era ya el nieto del rey que lo pudieran alzar las personas que ayudaban en el palacio. Así que este muchacho Mefiboset termina arrastrado ahí. Pero aquí viene lo hermoso. Acompáñenme, segunda de Samuel, creo que lo tienen aquí, 9:1-8. Dice, David y Mefiboset. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Quiere decir que el rey ya tenía eso en el corazón. Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está?
está en la colina, vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, del rey, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que ¿qué? Que un perro muerto. Así se veía Mefiboset. La vida le había cobrado durísimo. Yo me imagino que en muchos momentos él dijo: wow, pero si mi abuelo era el rey, mi papá Jonatán, y míreme yo aquí donde estoy, como un perro tirado. Y me imagino que así le tocaba, arrastrándose para poder llegar. Nadie iba a ayudarlo. Él vivía en un lugar feo, en un lugar pobre. Pero me quito un poquito esto. En un lugar pobre. Pero aquí viene la perla que quiero que tengas presente. Pero un día Dios le puso en el corazón a David y le trajo a memoria y le dijo: pregunta, busca, averigua. Y David va y empieza. No existe nadie, no queda nadie de descendencia de Jonatán. Y traen a Mefiboset y le cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y yo quiero que tengas en tu corazón que hay un día en nuestra vida donde Dios cambia todo así, en un abrir y cerrar de ojos. Dios pone en el corazón de aquella persona, de un jefe, de tu esposo, de tus hijos, toda la situación puede cambiar así, porque Dios nunca se olvida de mí. Y Dios nunca se olvidó de Mefiboset. Y para todo el mundo pasaron los años, rey muerto, rey puesto, ya rey, David era el rey. Pero ¿recuerdan qué característica tenía David? Un corazón conforme al corazón de Dios. Y este gran hombre de Dios empieza a buscar, restituyen la vida de Mefiboset y le devuelven con retroactivo todo lo que había perdido. Y además dice David: y a partir de este momento, todos los días te vas a sentar conmigo como un hijo del rey en la mesa. Y tal vez sentados a la mesa, todos se veían igual. Se veía la diferencia si alguien se agachaba debajo del mantel y veía los pies tullidos de Mefiboset. Pero ante los ojos de todo el mundo era un hijo más del rey. Eso es restitución. Amén. Eso es un día en nuestra vida. ¿Cuántas están esperando un día que algo pase en su vida? Todas, ¿cierto? Un día. Y este año puede ser ese un día que tú vienes esperando. Si lo crees, apláudele al Señor y dile: sí lo creo. Sí lo creo. Amén. Un día Dios pone y restituye nuestra vida y cambia nuestro destino. Este hombre sale de estar arrastrado al palacio nuevamente en su condición que tuvo original. Y nosotras tenemos una condición original, y es que nosotras desde el momento que aceptamos al Señor somos ¿qué? Hijas. Hijas, lo estábamos cantando hace un momento. Somos hijas, nación santa, pueblo escogido por Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.
Tú no eres un perro muerto. Tú no eres una mujer que se mira y dice yo no valgo nada, porque en el momento que tú dices no valgo nada, le estás diciendo a Dios que todo el sacrificio que Él hizo en la cruz hasta derramar la última gota de su sangre no tiene valor, porque Él lo hizo con un solo propósito, por amor a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Entonces no somos ningunos perros muertos, ni las hijas de nadie, somos hijas del Rey. Di, soy hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Bueno, ahora me voy para otra. Me voy para otra historia. Este es Mardoqueo. Yo sé que Mardoqueo todos lo conocemos en una historia, pero la protagonista es ¿quién? Esther, ¿cierto? Pero Mardoqueo tuvo, y el Señor, en todos mis tiempos a solas con Dios, Dios me dio unas perlas que ustedes las van a encontrar aquí, de verdad, se los digo de corazón, unas perlas entretejidas que yo leía y yo decía, pero yo ¿por qué nunca había visto esto? Bueno, leyendo la historia de Esther, me encontré con esto. Acompáñeme. Esther 2, 21, 23. Yo no sé si la cita está ahí. Bueno, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado, quiere decir que siempre estaba sentado a la puerta del rey. Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron colgados en una estaca. Quiero que quede esa frase bien clarita ahí. Díganme conmigo, todo esto fue... Bueno, están ahí como gallinitas ahí. Yo lo leo para que quede claro. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Ahora, las que conocen la historia saben que Amán, que era la mano derecha del rey, le cogió una rabia a Mardoqueo, porque él quería que todo el mundo se inclinara y Mardoqueo decía, cuando pase él, yo no me voy a inclinar. Y como no se inclinaba, este hombre llega a su casa y entre unos familiares estaba su esposa y le dice, pues si usted es cercano del rey, haga que coloquen una estaca y que lo empalen allá y ya sale de ese problema. Y Amán dice, pues sí, y cogió y colocó su estaca donde iba a ir Mardoqueo. Llega la conspiración contra los judíos, porque Amán no solamente le cogió piedra a Mardoqueo, sino dijo vamos a exterminar a todos los judíos. Y ahí es cuando Mardoqueo busca a su hija que él había adoptado y la busca y le dice, mire, tal vez Dios la puso a usted en ese trono para un día como este. Así que esta mujer, ya saben la historia, convoca a ayuno, a oración a todas las que estaban con ella y servían, se presenta delante del rey sin ser llamada, que podría haber sido ejecutada, y Esther, estando ayunando, porque el que da las estrategias, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios le dice, le da la estrategia a Esther y Esther se presenta ante el rey y le dice, ¿qué quieres, Esther? Porque lo que quieras, si es la mitad del reino, yo te lo doy. Y ella le dice, rey, lo invito esta noche a una cena en mi palacio, pero por favor vaya con Amán. Van esa noche a cenar, ella no dice nada, no desenmascara a Amán. Amán llega donde la esposa feliz diciendo, uy no, yo estoy hecho, hasta la reina me invitó privadamente con el rey a cenar.
Y mientras Amán está conspirando cómo deshacerse de Mardoqueo, Dios está conspirando cómo bendecir a Mardoqueo. ¿Entienden lo que quiero decir? El diablo siempre está tramando y haciendo lo que sabe hacer, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios siempre está buscando la forma de bendecirnos. Siempre, mientras el diablo está tramando acabar contigo, Dios está por el otro lado levantándote y buscando de qué manera levantar tu vida y bendecirte. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que esa noche, que no fue desenmascarado Amán, al rey se le fue el sueño. Se desveló el rey. Y como se desveló el rey, cogió su libro y empezó a leer. Los registros, ¿vieron lo que les dije? Todo quedó debidamente escrito en los registros reales. Entonces el rey empieza a mirar qué había pasado en los últimos acontecimientos en el palacio y se da cuenta la conspiración que había habido contra él, que lo querían matar y que gracias a que Mardoqueo se dio cuenta, su vida fue librada. Y entonces el rey llama a los súbditos de él y le dice: oiga, ¿qué reconocimiento se le ha hecho a Mardoqueo? Y dice: no, no se le ha hecho nada. En ese momento que él está diciendo eso, se oyen unas pisadas, tra, 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 tra. Y dice el rey: ¿quién llegó? Y dice: Amán. Llámeme Amán. Y dice: oiga, Amán, ¿usted qué haría con un hombre que le salvó la vida al rey, que conspiraron contra él? Y Amán saca pecho, jurando que estaban hablando de él, y dice: ay, no, yo le pondría el vestido real, yo le pondría el anillo, yo lo montaría en el caballo del rey, haría que vaya por todo el pueblo y todo el mundo grita: viva, viva, la, la, la. Y el rey le dice: muy bien, Amán, todo lo que me estás diciendo lo vas a hacer por Mardoqueo, porque él fue el que me salvó la vida. Dice la Biblia que Mardoqueo salió con las manos tapándose la cara. Me imagino del piedrononón que tenía, de ver de Amán, del piedrononón que tenía, de cómo se revirtieron las cosas. Pero es que yo quiero leerles esto porque está aquí. Dice: ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondió sus ayudantes personales. Amán acaba de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey le preguntó: ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron: el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Y ahí pavo real se quedó chiquito. Entonces Amán dijo para sí: ¿a quién van a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado, un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pase a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. No solamente le tocó hacer todo eso, sino vestirlo, porque ahí dice que lo tenía que vestir. ¿Saben cómo termina esa historia? Amán colgado en la estaca que había mandado hacer para Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida de ti.
lo que nosotros hacemos para Dios. Y aquí voy a hablarle a los servidores, a las servidoras, aquellas que limpian los baños, aquellas que vienen y limpian el púlpito y dicen: nadie me ve, nadie sabe lo que hago. Hay unos ojos que nunca se pierden nuestros movimientos. Hay unos ojos que están sobre nuestra mirada, no para ver cómo te castiga, sino para ver cómo te bendice. El diablo puede conspirar contra ti, pero Dios siempre saldrá a favor de sus hijos. Amén. ¿Lo crees? ¿Le das un aplauso al Rey, a papá? Dios no se olvida de ti. Yo quiero que me acompañes. ¿Dónde está mi amiga, la del pianito? Ya la vi. A veces nosotros pasamos por situaciones de despojo, de pérdidas, de dolor. Estoy hospedada en la casa de Laura y tuvimos la posibilidad de tomarnos un café en un patio feo. No se ve nada, solo techos. Una vista hermosa, y ella contándome testimonios de su vida, de cómo hoy sus hijitos que tiene nacieron después de procesos de pérdidas. Yo le decía: wow, qué valiente, porque otra mujer dice: yo no quiero quedar embarazada. Pero ella recibió una promesa, y yo sé que todas ustedes han recibido una promesa de parte de Dios. De pronto usted la mira y dice: esto se ve imposible, y ahí el Señor salta y dice: ¿alguien me llamó? Porque ¿qué dice la palabra? ¿Habrá algo imposible para mí? Nosotros humanamente estamos limitados, pero Dios hace las cosas más espectaculares de la manera más asombrosa, que nos deja con la boca abierta. Mi esposo falleció y lo extraño con mi ser, pero he visto el cumplimiento de la promesa en mi vida de que Dios cuida de las viudas. He visto a un esposo consentirme, amarme, suplirme. Él es un detallista y un coqueto. Yo le digo: Señor, tú eres un coqueto y me estás coqueteando. Me estás coqueteando porque Él hace unas cosas. Miren, a veces yo solamente deseo, anhelo cosas tan sencillas como: ay, me gustaría, se lo voy a decir así. Estaba en Orlando con una amiga y pasé por un restaurante que está en Miami, en Estados Unidos, que se llama Olive Garden. No iba con Fernando a ese restaurante porque a él no le gustaban las pastas muy cremosas, pero yo dije: ay, tengo ganas de venir a ese restaurante. Y mi amiga me dice: bueno, cuando vengas de visitar a tu hermana, porque fui a visitar a mi hermana a Arkansas, que la habían operado, vamos a comer ahí. Estoy donde mi hermana, acompañándola en su recuperación, y me dice mi hermana y mi cuñado: te queremos invitar a comer, porque la hija de él le había mandado un gift card, una tarjeta de regalo. Adivinen de qué restaurante era. Te queremos invitar a comer a Olive Garden. Y yo digo: Dios, ese es el papá que yo conozco. Ese es el Jesús en el que yo creo. Ese es el Jesús que me ha levantado de las ruinas. Tenía este versículo que me encontré escribiendo el libro, y así me identifiqué yo. Salmo 71:20.
Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Y aquí estoy levantada una vez más para la gloria de Dios, por su poder y por su amor, para decirle al mundo que si usted quiere sanar su corazón, hay alguien que tiene el poder. No es un cardiólogo, porque un cardiólogo te puede hacer una operación magistral de corazón abierto, pero que tenga el poder de coger un corazón partido en pedazos y tomarlos y vendarlos y repararlos, solamente Jesús. Solamente Él tiene ese poder. Por eso puedo decir aquí parada: Él me levantó una vez más, porque yo quise, por amor a Dios y por amor a mi esposo, no me iba a quedar pegada al dolor. No me iba a quedar como la esposa de Lot, convertida en una estatua de sal. Saben, yo pongo a veces en comparación a mi nieta. Ya no lo hace tanto porque creció, pero Antonella se pegaba contra todas las paredes porque ella se quedaba mirando para atrás. Iba caminando y ¡pa! Antonella, mirando hacia adelante, mi amor. ¿No ves que te pegas? Bueno, eso te dice hoy Dios. Coloca tu nombre. No es mirando atrás lo que ya no puedes cambiar, es mirando adelante. Todo el que se queda mirando atrás se pierde lo nuevo que Dios está haciendo, lo que Él quiere entregarte ahora. Deja de llorar por lo que tuviste y ya no tienes. Eso hace parte del pasado, y el pasado pisado. Amén. Lo único que puedes tener control, y tú no, Dios, es de lo nuevo que Dios tiene para ti. Y yo sé que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Amén. Lo mejor de Dios está por venir para tu vida. ¿Lo crees? Dale un aplauso. Di gracias, Dios. Y a veces estamos pasando en medio de la tormenta, y así le pasó a José. José fue despojado. José, ¿qué le pasó? Estando en la cárcel, le interpreta los sueños al panadero, al copero, y cuando lo va a restituir le dice: hombre, acuérdese de mí, hermano, cuando esté con el rey. Háblele de mí. ¿Y qué dice la Biblia? Pasaron 2 años. Y tuvo que pasar que el rey tuviera el sueño y nadie se lo pudo interpretar, para que el copero dijera: ay, qué embarrada. Si yo conocí en la cárcel a un hombre que interpretaba los sueños y se me olvidó. Y en un día de Mefiboset, un día de Mardoqueo, un día de José, un día de Norma, un día de Laura, un día de Lina, de Marta, de Rosa, un día le cambió la suerte. Dios nunca se olvida de ti. Y en el proceso que estamos pasando, yo sé que este proceso Dios me promovió. Me promovió. ¿Saben por qué? Porque hoy lo conozco más. Porque hoy puedo hablar más de un Dios consolador, de un Dios proveedor como esposo. Había un día que estaba literalmente llorando. Estaba todavía en la casa donde vivíamos con Fernando y llevaba muy poquito de muerto. Y yo no sé si estaba dormida o despierta. Creo que estando medio dormida, despierta, me quedé dormida. Y me quedé dormida llorando. Y me despertó un beso en la frente.
estoy segura que fue Dios. Cuando tú lloras, cuando tú te sientes sola, que sientes que nadie te está mirando, porque hay soledades rodeadas de gente, pero hay soledades de esas que Dios conoce. Él se está y se sienta a tu lado. El Señor seca tus lágrimas y el Señor no se olvida de ti, ni se ha olvidado de ti. Yo quiero hacer en este momento un llamado. No sé si hay personas nuevas que han venido hoy a esta primera hermosa reunión de Mujer Integral. Y si hay alguien que ha venido por primera vez, levánteme su manito. Qué lindas esas manos. Saben, yo quiero orar por ustedes. Si me permiten orar, vengan aquí adelante, que yo quiero orar por ustedes. Porque Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Yo lo diría ahora con Él me ama. Él me Dilo, ama. Él me ama. Oh, Él me ama. Oh, Él me ama. Cuánto Él me ama. Bueno, ustedes que están aquí adelante, de pronto en algún momento hicieron esta oración y otros es la primera vez que lo pueden hacer. Es la oración más importante. Es abrir la puerta del corazón y decirle: Jesús, te necesito. Entra a morar aquí. Esa es la mejor decisión. Con una certeza que pase lo que pase, nunca más volverás a estar sola. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y a veces nos sentimos así solos, pero como decía, Dios no se olvida de nosotros. Y vamos a hacer esta oración, ¿sí? Cierren sus ojitos solo para no distraerse. Y repitan conmigo, y ustedes, mujeres que están sentaditas, me acompañan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Límpiame con tu sangre. Perdona mis pecados y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Prometo seguirte y servirte todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial.
Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.